Amigos, acabamos de terminar nuestra entrevista en Cadena A. Es esta de aquí, la red televisiva. Cadena A en el programa Levántate Bolivia. A las 7:30 de la mañana se nos citó. Había varios grupos musicales antes de nosotros. Karate, una persona encargada de difundir lo que es la poesía. Prácticamente bastante gente nos tocó el día de hoy en la televisión. Siempre, amigos, como médico, es importante darse un espacio para poder informar a la población sobre patologías que son frecuentes y sobre todo que llegue hasta el último rincón del país. Es por eso que yo siempre que me llega la invitación vengo, saco un espacio de tiempo, no importa si tenemos que madrugar, venimos, porque hay que cumplir lo que es la labor social de información. Ahora sí, vamos a casa a desayunar. Les voy a dejar unos fragmentos de lo que fue la entrevista, pero debo recalcar que yo nunca hablé de cáncer. Yo siempre hablé de un tumor, y el tumor detectado a tiempo es curable, amigos. Es por eso la importancia de difundir la autoexploración en la salud masculina. La televisión en Bolivia está cambiando. Disfruta de nuestra nueva señal digital en Santa Cruz, en el canal 9.2. Somos Televisión Digital. Somos Cadena A. Continuamos con Levántate Bolivia. Y atención que en el sector salud vamos a hablar un tema importante, tiene que ver con el cáncer testicular. Para ello está con nosotros la doctora, ella es uróloga, para hablar de cómo detectar el cáncer de testículos. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Doctora Karen Céspedes. Gracias por la invitación, siempre pues ustedes al pendiente de la salud de toda la población. Muchas gracias, es importante en esta oportunidad poder hablar de la salud de los varones, ¿no? Que tiene que ver con el tema del cáncer en los testículos. ¿Cómo puedo detectar? ¿Cómo se puede prevenir? Exacto. Lo que son los tumores testiculares en la salud masculina es muy importante. Sabemos nosotros que el tumor testicular es un aumento desmesurado sin control de las células. Entonces, cuando hablamos de prevención, usted lo dice, tenemos que hablar de la detección temprana, detección a tiempo, que en nuestro país prácticamente ya llegan los pacientes con tumores grandes, porque se dan cuenta los hombres ya cuando hay un aumento de volumen en el testículo, ya cuando hay una molestia en el escroto, una asimetría o un dolor en la región inguinal. Por ejemplo, ¿qué tipo de examen es el que tiene que hacerse una persona, un varón, para poder detectar? ¿Es lo mismo que el cáncer de mama, la bolita en el seno? Exacto, así tiene que ser. Así como la mujer se autoexplora la mama, el lado derecho, el lado izquierdo, en los hombres igual. La forma de prevención masculina es mediante la autoexploración. Los hombres cuando están en la ducha, bañándose, tienen que explorarse los testículos unilateralmente. El genital del lado derecho, el genital del lado izquierdo, y ver asimetrías, ver la consistencia del testículo, el tamaño del testículo y la dureza, sobre todo la dureza. El tumor del testículo no duele. El dolor se manifiesta ya en etapas avanzadas, que es causada por la necrosis, por el infarto que sufren los vasos sanguíneos en el testículo, que causa dolor. Pero el tumor testicular en general no duele. Eso le iba a consultar, doctora. Además de hacerse esta autoexploración, poder hacerse el examen palpándose, ¿qué otros síntomas o cuándo yo ya, en este caso el varón, debe tomar alerta y decir, bueno, me está pasando esto, tengo que ir a visitarla, por ejemplo? Exacto. Cuando hablamos de tumor testicular, los podemos clasificar en dos grandes grupos, que son los seminomatosos y los no seminomatosos. Los más agresivos son los no seminomatosos, que tienen un avance rápido. Cuando hablamos de lo que son el tumor testicular, tenemos que hablar de tres etapas. La etapa 1, donde está localizado en el testículo.
Ahí mediante la autoexploración detectamos testículo indurado, grande, sentimos esa sensación de los hombres, pesadez en el escroto. La etapa 2, ya cuando hay una metástasis a nivel de los ganglios retroperitoneales. La etapa 3, que es la etapa más avanzada, es cuando ya hay metástasis. ¿Qué quiere decir metástasis? Que las células tumorales migran a otra parte del cuerpo, principalmente pulmón, hígado y cerebro. Muchos casos de los varones se ha detectado porque tienen dificultad respiratoria, disnea se le llama. Y estos pacientes o son muy propensos a tener enfermedades respiratorias o cuando tienen cefalea intensa, trastornos metabólicos. Estos casos, pero ya son muy avanzados. ¿Pasa en nuestro país? Pasa. ¿Por qué? Porque los varones tienen esa sensación de miedo, de no ir a tiempo al médico especialista. ¿Por qué viene este cáncer en los testículos? ¿Cuáles vienen a ser los motivos, doctora? Exacto, los factores de riesgo. Aquellos pacientes que en la niñez no tuvieron un descenso adecuado del testículo. Ya. Sabemos que el testículo en la semana número 12 ya se diferencia entre varón o mujer y luego van descendiendo a partir de la semana 24 de la vida intrauterina hasta la semana 34 que ya deberían estar fijos en el saco escrotal. Entonces, falta de descenso del testículo, pacientes niños que hayan sido sometidos a orquidopexia transescrotal, transinguinal y transabdominal tienen mayor prevalencia de tumor testicular en el futuro. Pacientes con síndromes, pacientes ejemplo, síndrome de Klinefelter, pacientes que hayan tenido antecedentes familiares de primera línea de tumor testicular, papá, hermano, pacientes que hayan tenido el antecedente de infección vírica, el virus de Epstein-Barr, pacientes que tienen sí una predisposición genética, es decir, cromosómica, para desarrollar el tumor testicular. Una pregunta muy importante también es, ¿a qué edad se presenta más el cáncer de testículo? En los jóvenes, entre los 20 y los 35 años de edad. ¿Por qué? ¿Y por qué no se presenta a los 45 o a los 50 años? Hay una prevalencia entre los 20 y los 35 años porque las células germinales de los testículos terminan su desarrollo en la pubertad, en la adolescencia. El testículo recién acaba su desarrollo ahí. Y ahí las células germinales, que son las que van a dar a los espermatozoides y a la testosterona principalmente, puede sufrir alteración en su desarrollo y dar un crecimiento que es descontrolado y tumor. Perfecto, muchas gracias doctora Céspedes por estar con nosotros y hablar este tema importante en el sector salud en Levántate Bolivia. No, muchas gracias, y a todos los varones pues deben cuidar la salud masculina y sobre todo las personas que estamos en la casa, mujeres, mamá, hermanas, esposas y las mismas hijas, debemos cuidar de todos los varones. Perfecto, muchas gracias. Nosotros continuamos con más en Levántate Bolivia. Para comenzar, chiquita no soy. Nací en San Ignacio junto al Guapomó. Nací en San Ignacio junto al Guapomó.